Ok, chévere. Les venía diciendo, vamos a hablar de los poderes y en esta oportunidad me corresponde a mí dar un intro de lo que son. Normalmente en la práctica, cuando nosotros hablamos de poder, o mejor dicho, cuando por ahí escuchamos la palabra mandato, nos suena como extraño, como que, ajá, ¿qué es el mandato, no? Y el mandato realmente es una figura de la cual puede nacer un poder, pero no es lo mismo. En la investigación que llevamos a cabo para el desarrollo de este webinar, me causó mucha curiosidad saber que páginas oficiales, como por ejemplo la de los Ministerios de Relaciones Exteriores, tratan como sinónimos lo que es el poder con el mandato. Y realmente el poder está más vinculado con lo que es la figura jurídica de la representación. Por eso le trajimos aquí unas primeras definiciones. Más que del poder, comparado con el mandato, que ya vamos a ver, saber qué es eso, y es importante para la práctica, el poder relacionado con lo que es la representación. Entonces podemos decir que el poder es una justificación o la justificación jurídica del fenómeno de representación voluntaria. O de una manera más amplia podremos decir que el poder es una forma particular de legitimación para obrar. ¿Para obrar de qué manera? Bueno, vamos a tenerlo como un acto jurídico unilateral o una declaración unilateral de voluntad destinada a terceros, por la cual el poder dante, el otorgante, como ustedes lo quieran llamar, autoriza a otra persona, que vamos a llamar aquí apoderado, a actuar en nombre e interés de aquel, teniendo como efecto inmediato que los actos realizados por el apoderado recaigan en la órbita y patrimonio del poder dante. ¿Por qué empezamos con este punto? ¿Por qué quisimos iniciar con este punto? Porque normalmente se le da un trato igualitario a lo que es el poder con el mandato. Inclusive la palabra mandato uno no la utiliza en la práctica como tal. Hablamos de poder. ¿Será que voy a dejarle un poder a fulanito porque me voy del país, entonces para que él me gestione lo correspondiente a los bienes que dejé o para que celebre algún negocio jurídico en mi nombre? Y nadie dice, ¿ok? ¿De dónde nace ese poder? Y el poder tiene como una de sus fuentes principales el mandato, ¿ok? No es lo mismo, pero el mandato es fuente del poder. Porque cuando nosotros hablamos del poder, el poder aquí, como lo vamos a tratar a partir de este primer punto, es sinónimo de representación. ¿Y por qué de representación? Porque lo relevante en este punto es cuando yo gestiono o llevo a cabo actos jurídicos que no van a tener efecto o que no van a influir en la esfera jurídica de la persona que está llevando a cabo ese acto, sino que ese acto jurídico yo lo estoy llevando a cabo a fin de que sus efectos repercutan en la esfera jurídica de otra persona, que va a ser la persona de mi representado. ¿Ok? Por eso es que hablamos de que el poder es una justificación jurídica de la cual nace lo que llaman los doctrinarios un fenómeno jurídico como es la representación. ¿Por qué fenómeno? Porque lo normal es que si yo llevo a cabo un acto jurídico, ese acto jurídico tenga efectos en mi esfera jurídica, si le damos un carácter personal. Pero es una excepción que yo llevo a cabo actos jurídicos en nombre de otra persona para que ese acto no me afecte a mí, sino que realmente vincule a esa persona con la persona a la que yo represento. Y ahora, ¿por qué hablamos de que poder no es igual a mandato? A pesar de que doctrina, de que información oficial, portales oficiales lo tratan como igual, como en el caso de muchos consulados. De acuerdo al artículo 1684 del Código Civil venezolano, el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que lo ha encargado de ello. Y aquí es un punto importante. Fíjense que nuestro Código Civil me dice ejecutar uno o más negocios
por cuenta de otro. No me dice en nombre y por cuenta de otro, como sí me lo dice la definición de representación. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a nuestro Código Civil, vamos a conseguir que hay una sección que define lo correspondiente a la representación, artículo 1669 en adelante, y tenemos otra sección que define lo correspondiente, la reglamentación aplicable al mandato, artículos 1684 en adelante. Además, el mandato siempre es un contrato. El mandato tiene carácter convencional. No podemos hablar de mandato legal, no podemos hablar de mandato judicial. Lo que sí podemos calificar de esta manera es la representación. La representación sí puede ser convencional porque puede tener como fuente un mandato, la representación sí puede ser legal porque puede nacer de la ley y la representación sí puede ser judicial también. De la ley, la representación que tienen los padres de los hijos. De judicial, por ejemplo, la representación que nace o que se deriva de una sentencia de un proceso de interdicción, donde se le otorga la representación a aquella persona que ha sido designada tutor. Entonces, esto es un punto importante para que empecemos a utilizar los términos correctos y entender estas instituciones jurídicas de la manera correcta. Cuando me dicen el mandato, que es un contrato por el cual la persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro, lo que me dice a mí el legislador es que, mira, el mandato puede implicar la representación o no puede implicar representación. De ahí que existan mandatos sin representación y mandatos por representación. Entonces, no crean ustedes que porque celebremos un contrato de mandato, el mismo implica representación. Tenemos que señalarlo. Por eso es que normalmente nosotros, cuando celebramos los poderes, colocamos en nombre y en representación de Pedro Pérez. ¿Okay? Pedro Pérez. Ahí estamos hablando, lo estamos celebrando de manera convencional, de un contrato de mandato con representación, que implica un poder, una facultad, ¿de qué? De representar a esa persona, a ese mandante, a ese otorgante, a ese poderdante, de manera voluntaria, porque así lo ha querido. Así lo ha querido. ¿Qué objeto tiene el mandato? ¿Qué objeto tiene el poder? Si ya vamos a hablar de manera más específica. Bueno, la ejecución en nombre y por cuenta de otro de uno o más negocios. ¿Qué negocios? Negocios jurídicos, de actos jurídicos. ¿Y por qué hablamos por cuenta de otro? Porque a mí, que soy el representante de Pedro Pérez, me han encargado de ejecutar ciertos negocios jurídicos. Pero al final, esos negocios jurídicos, el tema de responsabilidad, salvo que alguna actuación se refiera netamente a mi calidad de mandatario, va a repercutir o le va a corresponder es a la esfera jurídica y más especialmente al patrimonio de mi representado, de mi otorgante, de mi poderdante. Entonces, esto es importante. Aquí intervienen siempre tres personas. La persona del representado, la persona del representante y la persona del tercero. Hay relaciones internas entre el representante y el representado. Y hay relaciones externas respecto a ese tercero. Y hay relaciones, que es la que justamente se busca, entre el tercero y el representado. Ah, Andrea, ¿y entonces qué ocurre si se celebra ese mandato, ok? Y yo le otorgo ese mandato y yo no digo que actúo en nombre y representación de Pedro Pérez, sino que digo que voy a llevar a cabo una serie de negocios jurídicos, los cuales serán ejecutados por cuenta de Pedro Pérez. Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que no hay un poder para representar. Y entonces los negocios o los actos jurídicos que yo llevo a cabo van a vincular al tercero y al mandatario, es decir, que yo voy a ser responsable respecto a ese tercero, y a su vez el mandatario va a ser responsable de esos actos jurídicos con su mandante, porque ese mandatario no está actuando en representación del mandante. ¿Ok? Suena un poquito confuso, vamos a ir más adelante como se vaya dando el desarrollo
del webinar y la interacción y las preguntas de ustedes para que podamos desarrollar mucho más esto, sobre todo con el tema o con ejemplos. Pero es importante porque después cuando nosotros queramos atacar la validez, o sobre todo la validez de los actos jurídicos que hemos llevado a cabo por el mandato, entonces hay que saber los términos en los que se dio el mismo, si ese mandato implica representación o no. A partir de ahora vamos a entender que vamos a abordar, o todo lo que es este webinar va a abordar el tema del poder, de la representación. Y que obviamente es una ventana que va, en la cual nosotros vamos a exponer algunos aspectos que consideramos relevantes de los poderes, no todos, ¿ok? Algunos aspectos que nosotros consideramos relevantes, consideramos controvertidos y que sabemos que debemos aclarar algún punto y que debemos conocerlos, no todos, ¿ok? No todos, hay que dejar esa salvedad. Hemos escogido solo algunos puntos. Ahora, sabemos que es un poder. ¿Cuáles son los tipos de poderes? Los poderes pueden ser expresos o tácitos. ¿Okay? Depende si se derivan de una manifestación expresa del mandante o si son tácitas, si se desprenden de conducta. ¿Okay? Los poderes pueden ser también gratuitos o remunerados. Por naturaleza, los poderes que se deriven del contrato de mandato son gratuitos. Hay que establecer expresamente en caso de que sean remunerados, porque la ley los tiene como gratuitos. Ahora, los poderes también pueden ser generales o especiales. Generales, aquellos que versen sobre la totalidad de los actos jurídicos, los negocios jurídicos o intereses que correspondan a una persona, en este caso la persona del representado, o pueden ser poderes especiales, es decir, que van destinados y están delimitados a la ejecución de un acto o algunos actos jurídicos en específico, pero ellos se establecen. Como por ejemplo, cuando a nosotros como abogados nos otorgan un poder para llevar a cabo un procedimiento de divorcio, ¿no? Esos son poderes especiales que nos indican para qué vamos, qué es lo que vamos o para qué estamos facultados a llevar a cabo en uso o en ejercicio de ese poder. Y también tenemos que los poderes pueden ser establecidos en términos generales o pueden ser establecidos en términos específicos o expresos. Es decir, que yo puedo, como poder dante, señalar cuáles son las facultades que expresamente tiene mi apoderado respecto a ese negocio jurídico que yo le he encargado. O puedo decir, es lo normal que hacemos nosotros como abogados para evitar cualquier tipo de conflicto, que las facultades que se señalan en ese poder son a título enunciativo y no son taxativos, para que no limiten el actuar de nuestro apoderado. Se entiende también, si nosotros no nos esforzamos mucho en ese detallado de las facultades, que el poder implica todas aquellas que se tienen comunes o necesarias para llevar a cabo ese acto o esos actos jurídicos a los cuales el mismo va destinado. Y también, si hablamos de poderes generales, si hablamos de poderes, debemos entender que estos implican solo actos de administración. Para que se puedan llevar a cabo actos de disposición, esos actos deben estar expresamente autorizados o facultados en el poder. ¿Ok? Por ejemplo, si lo que ha hecho mucha gente que se ha ido del país es un poder general, pero de repente el poder general no menciona por ningún lado la posibilidad de disponer de los bienes. Por ejemplo, de vender los bienes. Esos actos jurídicos que constituyen una disposición de bienes que afectan o que pueden grabar el patrimonio de la persona del poder dante, deben ser concedidos, esas facultades deben ser concedidas de manera expresa. Igual que en materia de los poderes judiciales, para desistir, transigir, convenir, aquellos actos que impliquen o que afecten directamente la pretensión dilucidada en el proceso deben estar facultados expresamente o señalados expresamente. Ahora, ¿qué formalidades debe cumplir un poder? Las formalidades que debe cumplir un poder
van a depender del objeto mismo de este. ¿Cómo es que el objeto mismo de este? Bueno, de la naturaleza del acto o de los actos jurídicos que se van a llevar a cabo por el apoderado o mandatario en uso de ese poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, el poder va a ser para gestionar o llevar a cabo una venta de un bien inmueble, este poder debe encontrarse o debe ser tramitado ante el registro público o subalterno para que yo pueda gestionar esos actos jurídicos cuya competencia se le atribuye a esta oficina en materia inmobiliaria. En principio también, cuando no tenga como destino actos vinculados a inmuebles o aquellos actos, no solamente inmuebles, cualquier otro acto que deba ser protocolizado en el registro público, yo puedo tener mi poder o puedo celebrar el poder en forma auténtica a través de la notaría. A través de la notaría, inclusive, puede ser que yo en ese poder que lleve a cabo en la notaría, que autentiqué, tenga facultad para administrar, para disponer todos los bienes de mi poder dante, etcétera, etcétera, y entre esos bienes hay un inmueble. Y resulta que yo no lo registré en principio, sino lo llevé a la notaría. Yo puedo, como ya se le dio fe pública a la identidad de la persona que otorgó el poder, yo puedo ahora, luego de que está notariado, llevarlo al registro para que así tenga validez y yo pueda gestionar los actos jurídicos correspondientes en dicha oficina pública. Eso me lo dice el artículo 1169 del Código Civil, que me habla del punto de la representación. Ahora, en el caso de que se trate de un poder actuacta, este debe ser otorgado en presencia del secretario o secretaria del tribunal. Y en ese poder actuacta, en esa hojita, al final, debe haber una nota de certificación, donde exprese la secretaria del tribunal que certifica la identidad del otorgante, quien se presentó con su cédula de identidad laminada, etc. ¿Por qué? Porque las veces lo que hace el notario, lo que hace el registrador en este caso, que es darle fe pública a los actos, es una facultad que también tiene el secretario del tribunal. Y él lo que necesita es verificar, certificar la identidad de la persona que está otorgando ese poder. Mucho cuidado porque no son pocos los casos donde se ataca un poder actuante porque falta la certificación de la secretaria. Por eso cuando nosotros vayamos a otorgar uno, no se mueva usted de ese despacho de la secretaria hasta que usted no verifique que está esa certificación allí y debidamente firmado por esa funcionaria o funcionario. Si el poder fuera otorgado en nombre de otra persona o sustituido por el mandatario, debería enunciarse en el poder y exhibir al funcionario los documentos que acrediten la representación que ejerce. Y el funcionario debe hacerlo constar en la nota respectiva. Vamos a suponer que yo soy la presidente de una sociedad mercantil y una compañía anónima. Y entre las facultades que yo tengo como presidente de esta compañía está la de designar o nombrar apoderado. Cuando yo voy a hacer el nombramiento de un apoderado, que lo voy a hacer a nombre de la compañía que yo represento, no a nombre de Andrea Mateo, sino de la compañía que yo represento, yo tengo que enunciar en ese poder el carácter que yo ostento, señalar la cláusula estatutaria de la cual se deriva la facultad que yo tengo para poder nombrar apoderado. Y junto a ese enunciado que debo hacer en el mismísimo poder, yo debo consignar con ellos que el acta constitutiva de la compañía y si mi cargo de presidente fue posterior a la constitución, pues el acta de asamblea en el cual se me haya nombrado a mí como presidente de la compañía. Para saber que yo tengo la capacidad de poder nombrar apoderado. Y esto que está aquí es importante porque de esa documentación que yo haga, que yo presente ante el funcionario correspondiente, este funcionario debe dejar constancia en la nota respectiva. Sea en el caso de la notaría, en la nota de autenticación, en la nota del registro. Al final debe aparecer cuáles fueron los instrumentos o los documentos que se presentaron. Y ahí debe constar ello para la validez de esa designación de apoderado que usted está haciendo.
Ahora, los poderes para la representación judicial solo pueden otorgarse a aquellos que gocen del ius postulandi. Artículo 166 de nuestro Código de Procedimiento Civil y de los artículos 2 al 4 de la Ley de Abogados. ¿Qué es el ius postulandi? Bueno, es la facultad que reconoce la ley a aquellas personas para que puedan comparecer y actuar en juicio en nombre de terceros o de otros. ¿Quiénes tenemos el ius postulandi? Los abogados de la República. Y ahora una pregunta también muy interesante a los efectos prácticos. ¿Puedo otorgar un poder desde el extranjero? Y es un tema muy en boga ahora por todo, por esa situación de migración que se está presentando, y mucha gente se fue y no tuvo tiempo, pasó por alto, no lo vio importante, el hecho de nombrar un apoderado. ¿Qué me dice nuestro Código de Procedimiento Civil? Primeramente, sí, puede otorgarse ante la Oficina Consular de Venezuela en el país en que se encuentre la persona del otorgante o del poder dar, o a su defecto ante un funcionario público competente del lugar, caso en el cual deberá ser legalizado, apostillado y traducido al idioma español. O también podrá otorgarse ante un agente del Servicio Exterior de la República en el país de otorgamiento. En principio, nosotros tenemos la posibilidad de tramitar ese poder a través de una oficina consular, a través de un consulado. El consulado es un ente que se encuentra en suelo exterior, pero que se encarga de gestionar todo lo correspondiente a temas de derecho privado, de derecho civil, que interesan al particular, ¿ok? Como gestiones relativas al registro civil, como el otorgamiento de este tipo de documentos, entre otras cosas, en el tema de los particulares. No tengo la oficina consular, en ese caso, si yo tramito el poder por ahí, hace las veces como si yo hubiese tramitado el poder aquí ante una notaría. Me lo pueden remitir al país y no hay necesidad, como viene de un ente nacional, no hay necesidad ni de legalizarlo ni de apostillarlo. Igualito como si nosotros lo hubiésemos tramitado aquí en una notaría. También hace las veces, si falta un consulado, tenemos las veces de la embajada, que ese no es propiamente su fin, porque la embajada se encarga más de asuntos políticos relacionados o propios de las relaciones entre los estados, que más a nivel nacional, a nivel del derecho público internacional, más que derecho privado. Ahora, ¿qué ocurre si no tengo ni consulado ni tengo embajada? En muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, hay notarías, en ese caso las notarías son privadas, entonces yo puedo gestionar ante ellas mi poder, otorgar el poder respectivo y ellas incluso lo apostillan. Y lo que hacen es remitirlos aquí al país para nosotros, a quien haya nombrado apoderado, hagan las gestiones o lleven a cabo los actos jurídicos pertinentes. Fíjense, es importante, si es de otra, si yo lo gestiono a través de un ente propio, hasta un funcionario público competente propio de ese país extranjero, debo legalizarlo y debo apostillarlo para que ese documento tenga validez en el país. Es lo mismo que está ocurriendo ahorita con nosotros. Tenemos que legalizar y apostillar para que nuestros documentos tengan efecto en el extranjero. ¿En qué consiste la legalización? ¿En qué consiste la apostilla? Bueno, en certificar la firma del funcionario que suscribió ese documento público. En el caso de la apostilla, certificar la firma, certificar el carácter en virtud del cual esa persona suscribió ese documento público y la identidad del sello. Y ese documento apostillado va a tener validez ante todos esos países que suscribieron lo que es el convenio de La Haya, buscando la supresión de la legalización de los documentos públicos extranjeros. Eso por ahí, ¿no? Realmente es un trámite sencillo, en el caso de Estados Unidos es más sencillo, usted envía digitalizado el poder, ya avisado, ellos lo tramitan por la notaría y se lo devuelven. Otros casos, como por ejemplo el consulado de Portugal, hablo desde mi experiencia, tienes que enviarle el documento desde original desde aquí, se lo envías, por ejemplo, a través de Liberty, y ellos lo gestionan, el consulado te indica
¿Cuáles son las formalidades que tiene que cumplir el poder? No pueden ser más de 30 palabras por hoja, tiene que ser en hoja carta, creo que incluso a 4, los espacios y todo eso, ¿ok? Te lo verifican y luego lo que hace la persona es reenviarte. A veces me ocurrió con ese caso de Portugal, que era una hojita. No tenía ni portada ni nada como los que nosotros estamos acostumbrados. Pero tiene plena validez, en este caso, para la apostilla de los documentos de mi cliente. Y ahora, puedo otorgar, para terminar estos puntos, puedo otorgar poder para realizar cualquier acto jurídico. En principio, sí. Incluso para algunos actos que nosotros podríamos considerar personalísimos, como por ejemplo, contraer matrimonio, si tengo un poder debidamente protocolizado ante el registro público, o para gestionar el divorcio. Puedo actuar a través de apoderado, o inclusive para gestionar aspectos relativos al ejercicio de la patria potestad que yo tengo respecto a mis hijos. Pero importante, se quiere usar la figura del poder para gestionar actos jurídicos que no implican o que no corresponden propiamente a un poder. Por ejemplo, no, para que la abuelita de mi hija ejerza todo lo correspondiente a la patria potestad, viva con ella, tenga la custodia, etcétera, etcétera. No. En ese caso, que estoy tomando aquí como ejemplo, nos tenemos que guiar por otras figuras que tiene la Ley Orgánica de Protección para el Niño, Niña y Adolescente, que se refieren a, por ejemplo, el caso de la colocación familiar, si quiero que otra persona ejerza alguna de las facultades que se me atribuyen a mí a través de la patria potestad, de la responsabilidad de crianza, o la figura propiamente de las autorizaciones de viaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese caso no implica una representación. Usted no está representando al padre. Porque si usted estuviera representando al padre, los actos que ocurran van a afectar o van a influir en la esfera del representado, que en este caso va a ser el padre. En este caso no. Usted va a llevar a cabo, va a tener las facultades respecto a ese menor de edad, niña, niña, adolescente, pero debe ser por una figura aceptada y legalmente establecida en la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Qué otra cosa no puedo otorgar poder para qué otro acto jurídico? Por ejemplo, para el tema de las posiciones juradas. Tampoco puede mi apoderado prestar posiciones juradas. Para el testamento tampoco son susceptibles de ser llevados a cabo a través de apoderado. Quiero saber si las muchachas y mis socias tienen algún tipo de comentario respecto a lo que hemos abordado hasta ahora. Por aquí en el chat veo que están haciendo algunas preguntas. Profe, ¿ha tenido experiencia otorgando poder a personas que residen en Perú? Si es positivo, ¿cuál ha sido la experiencia? Ojo, estas preguntas no son solamente para el equipo de Bermado Academia, sino también para cualquiera de los que se encuentren conectados aquí con nosotros, porque puede ser que una experiencia que nosotros no hayamos tenido, algunos de ustedes sí, y su opinión sea muy valiosa para lograr entender el punto o para sacar de alguna duda a alguno de los asistentes hoy. En el registro civil de nuestra jurisdicción no aceptan poderes. Ya, Helen, ya. Ya puedes hablar, Helen. No, no, estoy leyendo las preguntas. Ah, pero no, porque hay alguien que me está diciendo no puedo activar el micrófono, Maritrini. Ajá. Ya va que no veo a Mari por aquí. No sé por qué se configuró el Zoom de una manera que si lo tengo yo silencio, aquí está Mari. Ya, Tienes que Mari, dar. ahora sí. Hola, hola, sí, ya, ahora. Ok, fíjate que en el registro civil de nuestra jurisdicción no acepta poderes para contraer matrimonio. Debidamente registrados. Profe, se me han presentado casos donde la persona claramente no dejó un poder, están en el exterior y necesitan, por ejemplo, que les legalice la apostilla la partida de nacimiento. La única solución
Es que es la que planteaste con respecto a los consulados. Sí, los consulados, si no los consulados, embajadas, y si a falta de alguno de ellos, algún funcionario público en el país en el que se encuentra la persona que quiere otorgar, que tenga facultades para autenticar este tipo de poderes. En este caso, ¿qué tienes que hacer? Legalizarlos y apostillarlos para que el poder pueda tener efecto aquí en Venezuela y puedas hacer esos trámites. Dale, Ujú. Mario. Hay un compañero que ahí que comenta que hay una jurisdicción en donde no le permiten matrimonio con poder. Es importante aclarar que el poder tiene que ser un poder especial, ¿no? El Así es. artículo 85 del Código Civil dice el matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado constituido por poder especial otorgado ante un registro público o ante un funcionario competente si fuera en el extranjero, en el cual poder se determinará la persona con quien haya de contraerse y las demás circunstancias con respecto a los contrayentes deben expresarse en el acta de matrimonio conforme al 89. Si antes de que el apoderado contraiga el matrimonio, el poderante revocara el poder o se casara válidamente, el matrimonio por poder será nulo. Entonces, yo particularmente he visto, hay gente que me comenta, no, pues tengo un poder, incluso un poder para hacer todo tipo de actos jurídicos, civiles y tal, ajá, incluso matrimonio, y los he visto que dicen contraer matrimonio, ajá, pero ese poder, aunque diga contraer matrimonio, no es suficiente conforme a este 85 que estamos leyendo. Tiene que decir, para contraer matrimonio con fulana de tal o con fulano de tal, y en la jurisdicción de la parroquia tal, y dentro de un periodo de tiempo, porque sí me comentaba una registradora que ella le pidió una videollamada al otorgante del poder antes de llevar a cabo un matrimonio y el otorgante del poder le dijo, no, pero es que ese poder yo lo otorgué hace mucho y yo no estoy, Imagínate. bueno, debió haberlo revocado, ¿no? Tal vez debería haberlo revocado, pero eso es algo que están pidiendo en los registros civiles, pero en los registros inmobiliarios incluso también lo he visto, que están haciendo una videollamada con los otorgantes para Correcto. verificar que estén vivos, para verificar que están de acuerdo, que no lo han revocado. Tal vez es un tema ya más de asegurarse que el poder esté vigente, pero en el caso del poder con matrimonio debe estar otorgado expresamente y con todas esas especificaciones. Yo le consultaba a esa registradora en ese momento y aquí ya voy a ser muy breve, si también pudiera establecerse una unión estable de hecho. Y Ajá. ella me dijo que sí. Me dijo, bueno, si se puede lo más, se puede lo menos. Y si tú puedes venir y los requisitos de la unión estable de hecho son menos que los requisitos del matrimonio, si tú vienes con un poder, yo te lo aceptaría. Me dijo una registradora civil, es cuestión de manejar también criterio, ¿no? Porque cada registro, pues casi que es un virreinato. Mari, eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando se nos otorgan poderes para gestionar solicitudes de divorcio, donde haya niños, niñas, adolescentes. En ese caso, el poder tiene que dejar establecido lo que acuerdan el otorgante respecto a las instituciones familiares. ¿Ok? Respecto a lo que es la custodia, la manutención, el régimen de convivencia familiar. Y aún en estos casos, lo normal es que se haga una videollamada en la audiencia fijada, si la persona está fuera del país, para no tanto corroborar, sobre todo es para escuchar la opinión del niño.